Hola Quinto, ¿cómo les va? Bueno, tenemos un videito nuevo, vamos a trabajar un poquito. La idea es ir modernizándonos y bueno, ven, hoy les puse fondo de luces para que sea un poquito más divertido y les voy a ir poniendo algunas imágenes. Bien, el trabajo anterior nosotros estuvimos trabajando un poquito sobre lo que fue la revolución de Bolivia, lo que fue después del plan Marshall, cómo todo se iba empezando a acomodar. Hoy vamos a pasarnos un poquito a la Argentina y vamos a empezar a estudiar un poquito la historia de la Argentina. ¿Desde cuándo? ¿Se acuerdan esa línea de tiempo que habíamos usado? Que íbamos entre el 43 y el 55. Bueno, hoy vamos a sentarnos un poquito a partir de 1949. ¿Se acuerdan que vimos los videitos del primer gobierno peronista? Primer gobierno peronista del 46 al 52 y en 1949 se hace algo importante, ¿sí? Miren, ¿vieron? Tengo nueva tecnología. Tenemos la reforma constitucional y nuevo fondo también, ¿vieron? Esta reforma constitucional lo que va a hacer que este gobierno peronista pueda tener la reelección presidencial y el voto femenino, dos puntos fundamentales que van a marcar el cambio. Bien, bien. Elecciones de 1952. Va a ganar Perón nuevamente, gana con más del 62,5% de los votos, pero esta Argentina, cuando él asume en 1952, no es la misma Argentina que en 1946. ¿Se acuerdan? Porque en el 45-46 la Argentina estaba en un camino de auge y había empezado, y en el mundo estaba la posguerra. Había terminado la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, todas las economías latinoamericanas, agroexportadoras, con todo el desastre que había quedado en Europa, estaban exportando y los grandes terratenientes estaban haciendo mucho dinero con todo lo que era el extenso capital que entraba y salía del país por estos productos. Para 1952 muchas cosas cambiaron. Primero es el fallecimiento de Eva Perón en julio del 52, lo cual va a marcar un quiebre muy fuerte dentro de todas las líneas peronistas. Las líneas peronistas tenían este fuerza todo de la mano del movimiento obrero que seguía mucho a Eva Perón, que tenía alineamientos muy claros. Después estaba otra línea del peronismo que eran militares, porque hay que recordar siempre que Perón era militar. Perón va a instruirse en todo y va a entrar en la vida argentina con el golpe del 43 apoyando al sector militar. Él va a ser un militar que después va a ser presidente. Pero ese costado de tener sus relaciones y de mantener un grado estrecho con los sectores militares, no lo va a perder. Y va a tener militares que van a estar a favor de él y militares que no. ¿Sí? Este es el panorama. Otra cosa importante que vamos a tener, me hice el machetito para no olvidarme, es que los problemas que se van a ir surgiendo en la Argentina es que, por un lado, en el Congreso el peronismo va a tener la mayoría y la totalidad, así que eso no estaba. Pero esta oposición a todo lo que eran los reclamos del movimiento obrero, a todo lo que eran estas cosquitas sociales, a todo lo que era el tema con la iglesia también, que hay que acordarse que las leyes peronistas habían equiparado en legitimidad a los hijos extramatrimoniales, se había sacado la enseñanza católica, la enseñanza religiosa de las escuelas, a muchas escuelas religiosas se les había quitado la subvención, a esto se le sumaba también que cuando después del plan Marshall y toda la economía del mundo se empieza a rearmar, los grandes terratenientes de Buenos Aires, de argentinos, ya no exportan en la misma cantidad al mundo como antes. Por lo tanto, las ganancias no son las mismas, después se produce entre el 52 y el 55 una sequía, los terratenientes empiezan a sentir como que el gobierno no los apoya, las ganancias no serán las mismas, no hay el mismo nivel de demanda de productos, por lo tanto los aumentos salariales no son tan asiduos y fuertes como habían sido en épocas anteriores, y todo empieza a mezclarse, ¿no? Y todo se empieza, y esta oposición cuando ve
que la estructura grande del peronismo empieza a tener ciertas fisuras, quiere tratar de recuperar los lugares perdidos que había tenido. Y cuando hablo de oposición, estoy hablando de radicales, estoy hablando de conservadores, partidos de izquierda, partidos comunistas, ¿sí? Que durante todo este tiempo no habían encontrado. Hubo un intento, en 1951, un intento de golpe de Estado, cuando se pusieron bombas en la boca del subte de Plaza de Mayo. Después hubo en otros sitios también. En 1953 la Marina de Guerra realiza un bombardeo sobre la Plaza de Mayo, sobre la Casa de Gobierno y el centro de la ciudad. Y esto se dio también con apoyos de comandos civiles. Todos estos hechos van marcando que esta estructura peronista y este segundo gobierno de Perón no está tan sólido y tan fuerte como antes. Y la oposición empieza a hacer ese ruido, ¿no? De que, bueno, ya está, ya esta cosa de tantos años de peronismo, que necesitamos un cambio. Y como en todos gobiernos, como pasa siempre, cuando las cuestiones económicas no acompañan, ¿no? De crecimiento y no acompañan a gran parte de la sociedad, la sociedad también empieza a cuestionar, ¿no? Y cuando empiezan a cuestionar, se empiezan a perder ciertos poderes. Después hubo otro bombardeo el 16 de junio de 1955, más de 300 muertos, cientos de personas heridas, y para imponer por la fuerza lo que no se podía lograr por las urnas. Era la forma que la oposición tenía de tratar de demostrar y de poder llegar al gobierno. Esto va a ser muy, muy importante y va a ser que va a empezar a marcar grandes fracturas en la historia argentina. ¿Sí? La historia argentina ya había tenido golpes de Estado. En el 30 se acuerdan, el de Irigoyen, en el 43, y ahora ya estábamos camino a un nuevo golpe de Estado en 1955. Porque la historia argentina parece que cuando los gobiernos en esta época, recién en la década del 70, vamos a aprender que no es así, 90, cuando los gobiernos no estaban llenando las necesidades y cumpliendo con todas las expectativas que se quería, era como que había que cambiarlo y sacarlo, ¿no? Y no decir, bueno, hay que esperar. Después de nuestro gran golpe de Estado del 76, la Argentina sí aprendió en la década del 80 con la vuelta a la democracia, que bueno, que los gobiernos tienen un proceso para estar y bueno, ojalá siempre sean buenos, pero la solución no es salir mediante un golpe de Estado. Tema importante también para tener en cuenta, la iglesia. La iglesia es algo fundamental. Hay un enfrentamiento, como les dije hace un ratito, muy fuerte. Los hijos ilegítimos, los subsidios. Hay un enfrentamiento que es la quema de los sectores más radicalizados del peronismo van a hacer la quema de las iglesias. Entonces esto hace como todo un repudio que la oposición le hace al gobierno. Perón trata de calmar las cosas, trata de conciliar, de acordar, de decirle que bueno, está bien, porque se lo cuestionaba también que en el segundo gobierno, en todo lo que era educación, se repartían los libros con la cara de Eva Perón, que había todo un adoctrinamiento, ¿no? Ideológico y político. Y la oposición estaba en contra de todo esto. Se lo cuestionaba como que el gobierno no les permitía estar en los medios de comunicación, ni en las radios, ni en algún programa de televisión, o en los diarios. Entonces, bueno, lo que dice está bien, van a permitirle que estén en las radios, que pudieran hablar. Y una de las cosas fundamentales que va a pasar es también lo que más le va a doler a la iglesia, es la equiparación de los hijos ilegítimos y el divorcio absoluto. ¿Sí? Son como dos pilares que tenía la iglesia conservadora. Entonces esto es lo que más le va a doler a la iglesia y va a tener como ese enfrentamiento con Perón. Cuando se genera todo esto, todo este cambio, dentro de las fuerzas militares, sectores que no estaban de acuerdo con Perón van a empezar a gestar todo lo que va a ser el golpe de Estado. ¿Sí? Un golpe de Estado que se va a autodenominar como Revolución Libertadora. Esto va a llamar la atención porque a partir de ahora los golpes de Estado van a tener nombre.
¿no? Como que se les va a poner un título. Esto va a ser, ellos van a ser la revolución libertadora. Es la gran revolución, el cambio que va a liberar a Argentina de todo lo que había sido la dictadura y la tiranía peronista. ¿Por qué va a haber lugar y van a tener avance y van a poder llevar a cabo este golpe de Estado? Por todo lo que les conté antes. Las cuestiones económicas no eran lo mismo en el primer gobierno que en el segundo, las relaciones con la oposición no eran los mismos, los sectores populares sí aceptaban las políticas peronistas, pero no estaban recibiendo los mismos aumentos y las cosas no eran lo mismo que en el primer gobierno, porque siempre es así. No podemos pretender que la Argentina, insertada en un mercado mundial, tuviera siempre las mismas condiciones. Cuando hacia el 1955 se empiezan a acomodar un poquito las cosas, se va a superar esta crisis económica que les conté de la sequía, pero la crisis y la tensión entre peronistas y antiperonistas, eso no va a cesar. La clase media se siente cada vez más resentida y restringida de libertades, de opinión, en contra de este adoctrinamiento, y cuando se le permite a la oposición entrar a las radios para poder estar como demostrándole sí tenían libertad de expresión, este sector lo que hizo fue utilizar estos lugares para llamar al levantamiento armado, al golpe de Estado del 55. En junio del 55 hay un bombardeo, el gobierno fue prudente, trató de negociar, pero el 16 de septiembre de 1955 comienza un movimiento militar que en definitiva estaba en contra de Perón, y hubo militares peronistas, ¿no?, que le cuestionaban al presidente por qué no les daba armas, ¿no?, por qué no los armaba para poder defenderlo. Y una de las cosas que se le rescata es que no quiso armar al pueblo ni armar a los sectores porque tampoco podía entrar en llevar al país en una guerra civil. Y así es como en 1955 este sector militar va a buscar el derrocamiento del presidente, va a ser la revolución libertadora. Nosotros ahora en este trabajo vamos a empezar a trabajar bien cuáles fueron las causas, cuáles fueron los modelos, quiénes estuvieron a cargo, pero es un antes y un después en la historia argentina, ¿sí? Así que les dejo el videíto, les voy a dejar un videíto cortito para que vean de la Revolución Libertadora. Si no se acuerdan algo de Perón o esto fue muy rápido, en uno de los primeros trabajos vimos videitos del primer y segundo gobierno de Perón donde estaba bien aclaradito y bien todas estas cosas, ¿sí? Así que bueno, gente, a ponerse a trabajar, a ponerse al día con los trabajos y a ver si dentro de 10 días más o menos hacemos otra clase de Zoom para poder sacarnos las dudas, vernos y darnos ánimo para seguir trabajando. Así que gente de Quinto, beso, nos vemos prontito.